Bueno, pues vamos a predicar la palabra de Dios. De eso se trata, no se trata de traer nuestras ideas, nuestros conceptos. Cualquier idea y opinión y concepto es respetable, es bienvenida, pero cuando estamos hablando de las cosas de los cielos, cuando hablamos de la vida del hombre, de la vida y la muerte, cuando tratamos asuntos que para los hombres no son desconocidos, necesitamos tener una guía, una certeza, una fuente que nos garantice de alguna forma que lo que vamos a estar escuchando es fidedigno, es verdadero. Porque si no, ¿cuál de los hombres puede saber los misterios que hay después de la muerte? ¿Alguien vino de la muerte? Bueno, a veces hay esas experiencias cercanas a la muerte, se llaman, ¿no? Pero nadie, después de haberse ido unos cuantos años, volvió para explicarnos, para decir que no podemos viajar más allá y poder averiguar. Si Dios creó al ser humano, es lógico que el Creador se muestre, se revele a los hombres, trate con los hombres. Entonces predicamos la palabra de Dios, la Biblia. Y te invito a que abras tu Biblia en Proverbios capítulo 4, versículos 23 en adelante vamos a leer. Los que estamos en directo por Facebook y los que están siguiendo por internet, como siempre les mandamos un abrazo. Hay hermanos de todos los rincones del mundo conectados, desde México, desde Ecuador, desde muchos lugares, aunque a estas horas allí son menos, porque ahora por México, Ecuador y todo eso están de madrugada. Pero alguno se levanta por ahí, si no después lo ven en diferido. Quiero darle la bienvenida a María, que nos visita por primera vez. Os la presento, es una amiga. Me había dicho varias veces que iba a venir y por fin ha venido. Sí, por cierto, me ha costado porque pensaba que la Candela estaba allí en donde hay la escuela. Sí. ¿Qué veo por allí? Ah, Por eso he venido bueno. tarde, que no voy a estar allí. Bueno, el Señor te trajo, te guió. De hecho, el martes que hacemos estudio bíblico y oración, cuando estuvimos haciendo oración, yo les dije que me había dicho que iba a venir y los hermanos oraron por ti para que te animases realmente a venir, o sea que ha sido respuesta a la oración. Vamos a leer Proverbios capítulo 4, versículo 23 hasta el 27. Salomón, un hombre muy sabio, escribió, guiado por el Espíritu Santo, esto que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca, y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. La reflexión de este pasaje, evidentemente, si te diste cuenta, está hablando de un autoanálisis, una reflexión, de ver cómo es nuestra vida, cómo es tu vida. Está dando unas directrices, unas guías muy específicas, muy claras, pero comienza el versículo, en el primer versículo que hemos leído, sobre toda cosa guardada. O sea, quiere decir, sobre todo lo que tú guardes, sobre todo aquello a lo que tú le prestes una atención especial. Aquí cosa guardada se refiere a eso, a tener cuidado de algo, a proteger algo, a mimarlo, a darle una atención especial. Sobre toda cosa, guarda tu corazón, dice ahí en ese texto. En el castellano, cuando nosotros utilizamos esa expresión, utilizamos la palabra corazón para referirnos a emociones, sentimientos, pensamientos. Nosotros podemos decir: te amo con todo mi corazón, ¿verdad? Y sabemos lo que queremos decir con ello. Aquí este texto en el original fue escrito en hebreo. Y en hebreo la palabra que aparece, que se ha traducido al castellano como corazón, la palabra es lep, L-E-B de Barcelona, lep. Y de esa palabra se ha traducido al español, al castellano, se ha traducido corazón,
porque es quizás una palabra que puede representar lo que significa lep. Lep nos está hablando de entendimiento, de cordura, nos está hablando de deseo, nos habla de los pensamientos, nos está hablando de... Espera, ya lo apago yo. Nos está hablando de los sentimientos. O sea, la palabra lep en el hebreo abarca muy ampliamente, probablemente más ampliamente que lo que para nosotros significa corazón, solamente decir corazón en cuanto... Porque para nosotros cuando hablamos del corazón quizás centramos más el significado en las emociones. Por eso utilizamos la palabra corazón relacionado siempre con el amor, con lo emocional. Pero en el hebreo, esa palabra, los traductores tienen dificultad para traducir de idiomas tan ricos como el hebreo y el griego al idioma castellano, porque las palabras a veces no pueden ser las mismas y buscan la que más se asemeja. Y aquí nos está hablando que guardemos de una forma especial toda nuestra forma de pensar, todas nuestras emociones, nuestros deseos, el entendimiento, la cordura. Porque si te has dado cuenta, lo que dice a continuación está hablando de lo que hablamos, está hablando de lo que hacemos, está hablando de la senda de nuestros pies, nuestros caminos por donde caminamos. Dice, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, sigue recto por el camino que el Señor nos ha puesto delante. O sea, guardar el corazón, aquí es guardar todo, el habla, la mirada, el andar, todo. Dice, levanta los párpados, dice, diríjanse tus párpados, tus ojos hacia lo que tienes delante. El versículo 23, si lo leemos en otra versión, porque como os acabo de decir, la Biblia está escrita originalmente en hebreo y en griego principalmente, hay algunas partes en arameo. Este pasaje está escrito en hebreo y al traducir podemos perder algo de la esencia. Entonces una forma es leer distintas versiones. Dicen lo mismo todas, pero con palabras diferentes. En otra versión, una versión con un lenguaje más actual, dice, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Lo que es el hombre, lo que piensa el hombre es lo que es. Así también nos enseña Pablo en sus cartas. Lo que tú piensas es lo que haces. Pensamos y obramos. O sea que según lo que tú piensas, eso es lo que eres. Los pensamientos del hombre son los que están marcando su camino. Son los que dirigen sus pasos. Tus pensamientos, tus ideologías, lo que tú creas, tu fe, es lo que determina no solo hacia dónde te diriges, sino cómo te sientes, cómo experimentas cada día. Lo más importante a cuidar es, sin duda, eso, tus pensamientos. De ahí sale todo lo demás, todo lo que somos. Ellos controlan tu vida, como dice en este pasaje. El ser humano es diferente a todo lo demás, ya sabéis, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En el capítulo 1 de Génesis, en el versículo 26 al 28, ahí hay una conversación de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en un momento de la eternidad y en un lenguaje para que nosotros entendamos, un lenguaje humano. Dios dijo así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios dijo, hagamos al hombre. Está hablando en plural, es el Dios en tres personas, un solo Dios, pero en tres personas, como le conocemos, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Somos diferentes a todo lo demás en la creación, porque Dios nos hizo
a su imagen y a su semejanza, dice ahí la palabra de Dios. La palabra imagen en el hebreo es tselem, así la pronunciamos en castellano. Tselem es la palabra que ha traducido la Reina Valera, la tradujo como imagen. Tselem significa una copia, una réplica, eso significa. O sea, es profundo lo que dice este texto, porque dice que fuimos creados como una copia de Dios, como una réplica de Dios. Muy interesante reflexionar sobre esto. La otra palabra, semejanza, se han buscado dos palabras que son sinónimas, imagen y semejanza, y en el hebreo pasa igual. La palabra semejanza en hebreo es demut. Demut significa modelo, forma, aspecto, apariencia. Son dos palabras sinónimas, pero que la una se complementa con la otra para profundizar en la dimensión de lo que significa cómo hemos sido creados. El ser humano fue creado distinto a toda la creación, y cuando digo distinta a la creación, incluso me refiero distinto a los ángeles de los cielos. Porque allí en la epístola a los Hebreos, hablando del Hijo de Jesucristo, dice allí: ¿a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? A ninguno de sus santos ángeles que están en los cielos, a ninguno de esos ángeles Dios le dijo, tú eres mi hijo. La Biblia dice que esos ángeles de los cielos son espíritus ministradores que están al servicio de Dios y que Dios los usa para servirnos a nosotros. Los vemos en diferentes episodios en la Biblia, en encuentros con personas trayendo un mensaje de Dios, protegiendo a los hijos de Dios. Así nos enseña la palabra. Pero solamente el Hijo, Jesucristo, es quien recibe el honor, la gloria de ser llamado Hijo, mostrando una relación íntima entre el Dios Padre, el Dios Hijo. Ahora bien, la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo, nos dijo, vosotros también sois hijos. Antes Paco dijo, cuando estaba presentando, que no todos son hijos, y es cierto. La palabra de Dios dice que todos somos criaturas de Dios. Todos fuimos creados por Dios, a su imagen y semejanza. Pero ahora hay una doctrina en la Biblia que nos enseña que por el pecado el hombre perdió su condición de estar en armonía perfecta con Dios. En el huerto del Edén, aquí estamos leyendo en Génesis, y el capítulo siguiente nos describe cómo era esa relación y la vida del primer ser humano sobre la tierra. Dice que todo era perfecto, todo era armonía, y todo lo que creó Dios dice que era bueno en gran manera. No había nada malo. Pero el hombre, para ser libre, necesitaba tener la capacidad de escoger, de elegir. Necesitaba poder tomar la decisión de dónde quería estar, en quién quería creer y cómo quería vivir. Por eso el hombre le da la oportunidad, por eso Dios le da la oportunidad al hombre para que escoja. El hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios implica que necesitamos ser libres para escoger, para decidir. Por eso Dios les da una opción y les da un mandamiento. Por eso Dios les dice, podéis comer de todos los árboles del huerto, podéis hacer lo que queráis. Pero hay un árbol del cual no podéis comer, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios les dice el por qué no podéis comer, le da la razón, porque el día que comáis de él, ciertamente moriréis. Y bueno, y todos conocemos la historia, es una historia que se la sabe todo el mundo. Algunos la recuerdan o la piensan como algo mítico, mitológico, una historia fantástica, pero no, nos está mostrando la realidad de lo que ocurrió. La desobediencia de Adán y Eva fue la introducción del pecado en el mundo. Y Génesis 3 nos describe cómo cuando el pecado entró en el mundo, entró todo lo malo, la muerte, la enfermedad, todo el tipo de dolor, todo lo malo entró con el pecado. La creación que Dios se había hecho perfecta y buena se contaminó por la decisión del hombre.
Ahora el hombre es libre. Ahora el hombre conoce el bien y el mal. Ahora el hombre se da cuenta de lo que es el pecado y empieza a sufrir, y así hasta el día de hoy. Pero todo esto a Dios no le pilla por sorpresa. Dios es omnisciente. Él sabía lo que iba a ocurrir. Y Dios ya tenía preparados sus propósitos, Él tenía preparado su plan. Y lo que Dios hizo en la eternidad también fue diseñar la forma por la que el hombre fuese redimido, rescatado, recuperado. Y ahora el hombre tiene la oportunidad de volver a tener paz con Dios. Para pagar la deuda que él tiene con la justicia perfecta, la paga del pecado es muerte, dice en Romanos. Y por cuanto todos pecamos, todos tenemos que morir. Ahora la palabra de Dios nos enseña que Jesucristo, Dios, se hizo hombre. Él no conoció pecado, por lo tanto no tenía que pagar por su propio pecado. Y Jesucristo viene como hombre con un propósito: morir por nosotros. Él muere en la cruz para que la ley quede satisfecha. Cuando la ley reclama, tú has pecado, tienes que morir. Ahora Cristo, dice Juan en su primera carta, que es nuestro abogado, Jesús intercede por ti, y ante la justicia Él dice, no, Él ya no tiene que pagar por su pecado, yo pagué por Él. Tu deuda quedó saldada. Ahora eres salvo. Y el decir eres salvo implica que eres hijo, porque una doctrina bíblica dice que nos hemos convertido en hijos de Dios. La adopción. Ahora somos, por así decirlo, los hermanos menores de Jesús. Por eso Jesús nos hace partícipes de lo suyo. Por eso la palabra de Dios dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Por eso dice la Biblia que Él fue el primogénito entre muchos hermanos. El primogénito de los muertos, fue el primero que resucitó ya para la eternidad. Nosotros le seguiremos. Nosotros somos hijos. Porque ser hijo de Dios es una decisión. No, nadie es hijo a la fuerza en este caso. Dios, dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso la oferta de la salvación es una opción, es un regalo. Por gracia sois salvos. Y Dios la ofrece a quien quiera. No necesitas hacer méritos para ganarte la salvación. Dice en Efesios y en otros lugares que no es por obras para que nadie se gloríe, es por gracia, es un regalo inmerecido. Llegamos a la salvación a través del mérito de Cristo. Nosotros no pudimos hacer nada para ganarnos eso, pero sí podemos decidir, escoger. ¿Recibes el don de Dios o lo rechazas? Eres libre. A la eternidad, a los cielos, no entrará nadie a la fuerza. Solamente los que son llamados hijos, dice la Escritura. Entonces hemos sido creados a imagen, como una copia de Dios, como siguiendo el modelo de Dios. Eso nos hace distintos a todos los demás, pero aquí es donde se complicó la cosa. Cuando el pecado entró en el mundo, la naturaleza del hombre quedó maldecida, quedó corrompida, el pecado lo trastornó todo. Ahora en la mente del hombre también habita el mal, la maldad. Y este es un mundo, como nos dice la Escritura, que está dominado por el mal, por las tinieblas. Hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, según la Biblia. Hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás. Y o estás bajo la influencia de uno o estás bajo la influencia del otro. No hay puntos intermedios, según la Biblia. Dice en Efesios que este mundo sigue la corriente que el príncipe de la potestad del aire, Satanás, controla. Solo tienes que mirar a tu alrededor y ver la codicia en el corazón del hombre, ver la ira, los celos, las envidias, todas las maldades que ocurren en este mundo. El ser humano vive en una actitud de un egoísmo total. El hombre piensa en sí mismo y sigue pensando en sí mismo y no queda nada para otros. Ahora Dios quiere cambiar eso, nos quiere llevar al origen, al principio. Él quiere que
esa idea que Él tenía de hacernos a su imagen conforme a su semejanza quede restablecida, sea nuevamente hecha. Ahora en nuestros pecados, en nuestra vana manera de pensar, como dice la Biblia, arrastramos todo ese dolor, ese sufrimiento que el mundo nos causa. El haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, recuerda, esto es profundo, es una dimensión inmensa. Eso abarca lo emocional, abarca lo social. Somos personas que nos necesitamos unos a otros, no estamos creados para vivir en soledad. Eso abarca lo intelectual, abarca lo espiritual, abarca incluso el aspecto físico, porque nuestro cuerpo es cuerpo, alma y espíritu. Para vivir en esta forma necesitamos todo lo que somos. Pero el pecado hizo el daño y el daño está en nosotros. Por eso ahora es muy difícil tratar con las emociones, con los sentimientos, los pensamientos. ¿Cómo administras tus pensamientos, tus emociones? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Cuando nos saludamos y te dicen, hombre, ¿cómo estás? Lo normal es que decimos bien. Nadie cuando te pregunta cómo estás espera que le respondas realmente a la pregunta. Porque si no, igual lo tienes ahí 4 horas explicándole. ¿Cómo estás? Bueno, pues mira, cuando me levanto por las mañanas, a veces no me siento muy... Y después durante el día se me va la cabeza y pienso y el otro se quedaría así como con cara, como diciendo... Es un saludo de cortesía. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Bien. Es mentira. Cuando nos saludamos y decimos bien, no es del todo verdad, tendríamos que... Pero es un saludo de cortesía, se entiende. No es la intención mentir, es saludar solamente. Pero eso indica que las personas somos muy complejos. Recuerda, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Somos únicos en la creación. Tú observas a los seres vivos, a los animales, tienes mascotas, pues tú observas a tus mascotas y no viven como nosotros, preocupados, afanados. Nosotros tenemos 2 gatos. Bueno, algunos también tienen gatos. 6 gatos tienes. Control de natalidad, porque si no... Y tú observas a tus gatos y a veces te da envidia. Dices, mira qué tranquilo que vive. Están ahí en su mundo. Sus preocupaciones son comer, si hay un ruido que les asusta, si pasa algo extraño, pero viven relajados, viven tranquilos. No se afanan por el día de mañana, no están preocupados si mañana tendremos para comer o no. Ellos cuando tienen hambre, si no les pusiste la comida, te vienen ahí, te maullan y eso, y les pones de comer, ya está, se solucionó el problema. Pero el ser humano no, nosotros una cosita así nos obsesiona, nos preocupamos, nos afanamos. Si tú le dices a tu gato, anda que eres más feo, le da igual, te mira así. Si te lo dicen a ti ya esa semana la pasas fatal pensando será verdad, te miras al espejo, sí, es que soy feo. Somos complicados las personas. Bueno, aquí se trata de cómo administras tus emociones. ¿Cómo está el amor en tu vida, la comprensión, la misericordia? ¿Cómo experimentas lo positivo? O por el contrario, ¿cómo manejas el odio, el resentimiento, la irritación, la frustración, la ira? ¿Cómo manejas todo eso? Bueno, los psicólogos y los psiquiatras tienen trabajo. Es una buena profesión de futuro. Porque no te va a faltar el trabajo nunca. Siempre hay hombres y mujeres que tienen los problemas descontrolados. Porque problemas tienen todos, tenemos todos. Pero a veces nos desbordamos. A veces las enfermedades emocionales nos superan. No es lo mismo hablar de enfermedad emocional que de enfermedad mental. Estoy en un nivel que nos afecta a todos. En estos tiempos de pandemia,
Llevamos pues ya un año y vamos para un año y medio, poco a poco. Ahora el ser humano respira un poco aliviado, están un poco digo, así como más tranquilos, porque parece que la cosa va mejorando. Los índices descienden, se estabilizan, parece que las cosas... De pronto oyes una noticia que la nueva cepa en la India, hay una cepa no sé dónde, ¡ay! Todos cogen otra vez y te da un vuelco el corazón, ¿no? Dices, uy, a ver si ahora que parece que vamos... Creo que era ayer, leía una noticia que hablaba de que la nueva cepa, esta que hay en la India, tiene mezcla de lo que era la cepa que llamaban británica y la cepa que había en la India, o sea, hay una mezcla rara ahí, el virus muta de una forma extraña. Y todos tienen ahí la atención puesta. ¿Qué pasará mañana? No lo sabemos. Esa inquietud que durante más de un año el ser humano ha vivido en todo el mundo, según los expertos y las informaciones de la OMS y estas organizaciones, pues todos los índices de depresiones, de estrés, de todo eso se dispararon. Aumentaron los suicidios. El ser humano ha vivido más angustiado. Cuando uno tiene estos ataques de ansiedad, que pueden llegar a ser ataques de pánico, todo esto ocurre cuando se está bajo presión. Cuando estamos bajo presión o en situaciones de estrés, pues es como que te vas llenando, es como un recipiente que se va llenando. La preocupación, el estrés, el miedo, la irritabilidad, la tensión, te provoca incluso dificultades para concentrarte. No ves las cosas con claridad. Todo se vuelve como más denso, más oscuro. Los pensamientos negativos te llenan y eso es como que te vas llenando y se dice la gota que colmó el vaso y ahí hay estas situaciones de estrés, de ataques de pánico. Todo esto incluso afecta a nuestro cuerpo. El cuerpo y el espíritu, la mente están ligados. Cuando uno no está sano en sus emociones y mentalmente, el cuerpo también lo sufre, lo padece. Hay a veces sensaciones de palpitaciones, hay sudoración, hay mareos, hay migrañas, a veces hay problemas para dormir por las noches. La tensión muscular, vamos tensos. A veces te levantas por las mañanas y dices, es como si no hubiese descansado. Es porque estuviste durmiendo, pero tu cuerpo estaba tenso, estaba rígido. La musculatura aquí por el cuello, por la espalda, está tensa. Cuando te acuestes a dormir es bueno que intentes aflojarte. Ora al Señor, relájate, respira profundo, afloja. Seguramente te darás cuenta. Cuando estás en la cama, inconscientemente estás como agarrotado. Y si lo piensas, te aflojas un poquito así, ¿no? Todo eso es por ese estrés, por esa situación, que pueden llevarnos a depresión. La depresión es un trastorno del estado de ánimo. Cualquier persona puede llegar a eso. Aunque uno piense, no, yo no tengo tendencias depresivas. Bueno, ¿cómo te sientes? A veces muestras desinterés, incapacidad para sentir placer, te notas cansado, estás así que te cuesta dormir. Todo eso te puede conducir a una depresión. Si alguien te dice, tú tienes un trastorno bipolar, ¿qué haces? ¿Le insultas tú a él? Hay muchas personas que tienen trastorno bipolar, porque ¿qué es eso? Bueno, son cambios en el estado de ánimo que ocurren de una forma repentina y brusca. Son vaivenes. Ahora estás contento y tienes ganas de comerte el mundo y por la tarde, estás que dices, qué rollo esta vida, no sé qué. Bueno, esos son trastornos bipolares. O algo más suave que un trastorno bipolar sería un trastorno ciclotímico, que es como el trastorno bipolar pero más suave. Los cambios de ánimo son más, pero también es un trastorno.
Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 10, versículo 10, dijo la razón por la que Él había venido. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios quiere que tu nivel de vida sea bueno. Dios quiere que tu vida sea abundante, rica, que disfrutes de una vida plena, completa. Eso en este mundo no siempre será posible. El mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, Satanás os va a zarandear como se zarandea el trigo. Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Y ahí nos meteríamos en todas estas experiencias que generan ese miedo, esa tensión, ese estrés. Pero en Cristo, ahora, hemos adquirido una serie de elementos que nos hacen experimentar y enfrentar las situaciones de la vida de una forma distinta. Dice allí el apóstol Pablo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando tú tienes ansiedad, preocupación, estrés, como hijos hemos aprendido a venir a nuestro Papá celestial y decirle, Señor, mira, estos son mis problemas. Y de alguna forma los descargas en Dios. Y dice la segunda parte de ese versículo que os citaba de memoria, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Jesús. El Señor tiene el poder para darte la fortaleza, la seguridad, para que tus pensamientos y tus sentimientos estén bajo control, que no se desboquen, que no vayan a lo loco de aquí para allá, alto, bajo, subiendo, bajando, que tu vida no sea una montaña rusa, que realmente vivas en un estado de tener todo bajo control. Y no estás solo, tienes a Dios para llevarte a eso, para ayudarte. Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia, y muchos dicen, sí, no, yo creo que un día tendremos esa vida. Cierto, la promesa está en que miremos la promesa, miremos el entrar al reposo, puestos los ojos en lo que vendrá, es nuestra esperanza. Pero en tanto que estamos en el mundo, tu vida no tiene por qué ser una vida condicionada por todo eso malo que nos rodea. Si tú contemplas la experiencia de los hombres de Dios en la Escritura, si consideras a Daniel, por ejemplo, el profeta, si consideras al apóstol Pablo, eran hombres que su situación personal era caótica, humanamente hablando. Daniel ve cómo su país, cómo su ciudad santa, Jerusalén, es destruida. Babilonia, con Nabucodonosor al frente, les invade, lo destruyen todo, matan a miles de judíos, y a otros como él, Daniel joven, y otros jóvenes. La filosofía babilónica era, destruyamos lo que no nos sirve, lo que pueda ser útil nos lo llevamos. Y Daniel y otros muchos como él son deportados, llevados esclavos, cautivos a Babilonia. Los castran, los convierten en eunucos, porque los quieren utilizar para ciencias, para cosas que tienen que ocupar su mente. Ahora ponte en la piel de Daniel. Sufre todo eso siendo un jovencito, en cuestión de días. Lo sacan de su tierra, lo llevan a Babilonia, a un lugar extraño. Es como decir, su vida ha terminado. ¿Cómo puedes mirar al futuro? ¿Cómo puedes levantarte por las mañanas pensando, ¿qué haré hoy? No puedes hacer tus planes. Ahora eres un esclavo. Tus seres queridos han muerto, los han asesinado. Pero increíble, cuando tú lees en el libro de Daniel la historia de este hombre o de los otros, sus amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, o otros, quedas sorprendido pensando, ¿y estos? ¿De qué madera estaban hechos?
Porque tú ves a Daniel totalmente sereno, centrado, tranquilo, porque su reposo era Dios. Y lo ves de rodillas, dice la Biblia, orando y diciéndole, Señor, gracias. ¿Cómo le puedes dar gracias a Dios en medio de esas circunstancias? ¿Sabes cómo? No viendo a través de tus ojos, sino viendo a través de los ojos de Dios. Teniendo conocimiento. Para empezar, Daniel dice y reconoce, lo que nos ha venido fue por nuestra culpa. Porque Dios les advirtió durante años y años. Dios mandaba a sus profetas para advertirle al pueblo. Si me dais la espalda a mí, si me olvidáis, si dejáis mis estatutos, mis mandamientos, mi palabra, vuestros enemigos os van a destruir, os van a llevar cautivos. Dios nos ha hecho libres. Y su pueblo y nosotros como cristianos seguimos siendo libres. Y Dios te da la opción, déjame que yo te lleve. Yo guiaré tu camino, yo guardaré tu pensamiento y tu corazón. Y tú, como eres libre, tienes que dejarle. Porque algunos no están dispuestos y dicen, no, yo voy a administrar mis cosas, yo seguiré por mi camino. Dice la palabra que hay camino que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Dios vino para darte vida y vida en abundancia. En medio de las circunstancias más increíbles, negativamente hablando, hombres como Daniel guardaron su entereza, su integridad, como Job. Su propia esposa le dijo, ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero Dios estaba con Job. Y Job escogió estar en Dios. Y él, en medio del drama más grande que le puede pasar a un ser humano, Job decía, mira, me puedo haber arrepentido de nacer, maldito el día en el que nací, pero el nombre de Dios sea bendito. Nada que reprocharle a Dios. Como él dijo más adelante, el problema no era de Dios, era su problema. Él va a decir, antes de oídas conocía a Dios, pero después de pasar esta tribulación, mis ojos le ven, ahora le conozco. Ahora me doy cuenta que vivía sin Dios. Vivía intentando ser justo, íntegro, recto, pero había dejado al dador de la vida. Ahora mis ojos le ven, ahora le conozco, ahora sé dónde estoy. El apóstol Pablo hace una lista tremenda de todo lo que él experimentaba. Él vivía azotado, perseguido, le asaltaron viajando por los caminos, le asaltaron varias veces, le dejaron medio muerto, tenía que huir de aquí y de allá, le azotaron con látigos y con varas también le pegaron, sufrió todo tipo de maltratos, atravesó varios naufragios, a punto de morir montones de veces. Murmuraciones de los judaizantes contra él, en fin, todo lo que te puedas imaginar. Pero Pablo decía, me gozo en las tribulaciones. ¿Cómo puede un hombre decir eso? Me gozo en las tribulaciones. Él lo explica. Porque si todo esto que padezco, todo esto que sufro, lo sufro por causa de Cristo, Él sufrió antes que yo. Para mí es un honor sufrir por Jesús. Se sentía honrado de poder sufrir todo lo que sufría por causa de Jesús. ¿Te das cuenta la forma de ver las cosas? ¿Te lleva a una forma de vida? Lo que piensas es lo que eres. Si tu pensamiento es pobrecito de mí, derrota, si tu pensamiento es preocupación, si tu pensamiento está lleno de todo eso negativo, pues eso es lo que tú eres. Vivirás siempre en ese estado de presión, de estrés, de depresión. Siempre estarás ahí, siempre. Voy a volver a Proverbios, de donde comenzamos. Comencemos esta mañana en Proverbios capítulo 4. Y vamos a volver allí, a donde habíamos empezado.
Habíamos leído del versículo 23 al 27, ¿verdad? Pues vamos a ver el contexto, vamos a ver en qué momento Salomón llega a decir todo esto. ¿Por qué? Si miramos el contexto, lo que hay más atrás, por ejemplo, si nos vamos hasta el versículo 4, dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides de mí, no te apartes de las razones de mi boca, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán años de vida. Quiero que te des cuenta, voy a seguir leyendo, pero quiero que te fijes en todo lo que estamos leyendo, cómo la palabra de Dios es aquí la protagonista. Se utilizan diferentes expresiones o sinónimos para referirse a la palabra. Se habla de mandamientos, se habla de los dichos de mi boca, se habla de adquirir sabiduría, recibe mis razones. O sea, se está hablando de la palabra de Dios. Y sigue el versículo 12, y cuando anduvieres no te estrecharán tus pasos, y si corrieres no tropezarás. Retén el consejo. ¿Notas? Ahí está la palabra, el consejo. No lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella. Apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Hijo mío, está atento a mis palabras, dice. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Y ahí es cuando antes habíamos empezado a leer. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. O sea, lo que el contexto hizo fue mostrar el camino, la manera de cómo guardas tu corazón. ¿Cómo puedo guardar mi corazón? Mis pensamientos, mis emociones, ¿cómo puedo hacer para controlar todo eso? Porque es muy fácil decir, lo que piensas es lo que eres, piensa positivo, piensa bien, piensa... ¿Y cómo lo hago? Cuando tú te ves en el problema, cuando las preocupaciones te vienen, te controlan, no las puedes controlar tú a ellas. ¿Cómo lo hago? El contexto nos dijo cómo. Escuchando la palabra de Dios, poniéndola por obra, creyéndola. Dios le dijo a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. La Biblia es única, es especial, no es un libro escrito por hombres. La Biblia dice de sí misma que fue escrita por hombres, pero estos hombres fueron inspirados por Dios. El autor es el Espíritu Santo. Es la palabra de Dios viva, dinámica. Por eso la predicamos. No es para pasar el rato, es porque la palabra de Dios nos cambia, nos transforma, nos bendice, nos lleva a tomar el control en nuestros pensamientos y en nuestras emociones. ¿Cómo puedo guardar mi corazón? ¿Cómo puedo guardar lo que mi mente piensa? A veces se descontrola, bueno, porque estás en la carne, estás en el pecado. Cuando tú te llenas de la palabra de Dios, recibes la fortaleza de Dios. Cuando te llenas de la palabra de Dios, recibes realmente la herramienta para poder vivir en esa vida abundante que Jesús dijo que te quiere dar.
Salomón escribe el libro de Proverbios. Como hemos dicho antes, Salomón es un hombre sabio. La Biblia dice que fue el hombre más sabio que había sobre la tierra. Cuando David es el padre de Salomón, cuando David va a fallecer de viejecito, le da los últimos consejos a su hijo Salomón. ¿Quieres escucharlos? Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Dice: llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo diciendo, más que un consejo es una orden. ¿Lo has notado? Y ordenó a su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y decretos y sus testimonios de la manera en que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andarán delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma. Jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Esos son los consejos finales del padre al hijo. David a su hijo Salomón. David ha sido rey sobre Israel durante 40 años. Y han sido 40 años de gloria y de esplendor para la nación, para Israel. Sus victorias han sido las más grandes. Sus enemigos han sido derrotados. La vida de la nación fue una vida de éxito porque reinaba un hombre sabio que tenía la palabra de Dios presente en su vida. Y él ahora va a fallecer. Esa es la primera realidad que le quiere decir a su hijo. Yo sigo el camino de todos en la tierra. Dicho de otra forma, todos morimos, todos moriremos. El hombre siempre tendría que tener esto presente. No vamos a vivir aquí para siempre. Eso haría que quitásemos la preocupación de atesorar y tener y ambicionar y pensar más en lo espiritual. Todos moriremos. Todos nos vamos de aquí. Yo era el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios. También voy a morir, todos moriremos. Y lo primero que le dice es: esfuérzate, esfuérzate. La palabra esfuérzate en hebreo es hazak, que significa fortaleza moral y fortaleza física. Esfuérzate es no te conformes ahí donde estás. No. Levántate. No te dejes cohibir, no permitas que tu ánimo se caiga, no, levántate, esfuérzate. Son las mismas palabras que Dios le dijo a Josué cuando tenía que dirigir al pueblo a la conquista de Canaán: esfuérzate y sé valiente, y se lo dice allí 3 veces. Y también añade: esfuérzate y sé valiente en obedecer mi palabra, en cumplir todo lo que yo te he dicho, todo lo que está escrito. La otra cosa que le dice David a Salomón es: sé un hombre. Así le dice: esfuérzate y sé hombre. Esa es una expresión que hoy en día en según qué ambientes puede sonar así mal. Porque el ser varonil, el ser hombre está devaluado. O sea, el concepto hombre ha adquirido una connotación negativa. Pero eso es un error. El hombre tiene que ser hombre, tiene que comportarse como hombre. El problema es que algunos relacionan el ser un hombre con violencia de género, con abuso, pero eso es lo que el mundo ha dado. Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Dios hizo al ser humano por igual. En Gálatas dice que para Dios no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, judío ni gentil, todos somos iguales. Los problemas raciales, los problemas de género, todo eso es un problema del pecado en este mundo. Y los abusos que van en una dirección y en otra, eso es un problema humano. Si tú eres un hombre de Dios,
no hay ningún problema, te comportarás como lo que Dios diseñó en un principio. Compórtate como un hombre, le dice Dios aquí. De hecho, la palabra hombre que aquí se usa en el hebreo es la palabra ish, I-S-H, ish, que significa paladín, soldado, habla de masculinidad, habla de tener el carácter, de buscar la justicia, de defender al débil, de tener una actitud de responsabilidad. Sé un hombre, Salomón, esfuérzate. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, lo vamos a leer un momentito. En segunda de Crónicas 16, 9, ahí hay un versículo que habla de esforzarse. Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Encuentras por ahí la palabra fortalecer? No, porque en la traducción al castellano se tradujo con otras palabras, la palabra hazak que antes decíamos. Aquí se habla, cuando dice para fortalecer los que tienen un corazón, dice poner a favor los que tienen un corazón, en el original dice hazak, es la palabra fortalecer, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón. O sea, se podría traducir para fortalecer a los que tienen un corazón íntegro para con él. La palabra fortaleza, esfuérzate, sé un hombre. Y sobre todo le dice, guarda mi palabra, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos, mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito aquí, en la palabra de Dios. Guárdala, entonces te irá bien en tu vida. Salomón va a ser uno de los hombres más sabios de todos los tiempos, pero su éxito no dependerá de su sabiduría. El consejo del Padre es: tu éxito dependerá de si tu sabiduría está fundamentada sobre la Escritura. La palabra de un hombre es la palabra de un hombre, vale más o menos, es respetable más o menos, pero la palabra de Dios es única. Dios no se equivoca, Dios no falla, Dios lo sabe todo, Él conoce todo. Si la palabra de Dios llena tu vida, tienes todo lo que necesitas. Tendrás éxito. Y cuando hablo de éxito no me refiero a adquirir poder en el mundo, sino una vida como la que Cristo quiere darte, una vida completa, una vida plena. La promesa está ahí. Todo lo que hagas, todo lo que emprendas, te irá bien. Mira, Dios nos habla cada día, viene a nosotros, porque Él es consciente del drama humano. Dios sabe de tu dolor, tu sufrimiento. Y Dios sabe que la realidad del hombre es que por causa de su pecado tiene que morir. Y Dios se acerca al hombre con amor, amor infinito. No hay una demostración mayor de amor que la que Dios ha hecho, que un padre dé a su propio hijo por amor a los demás, para que los demás puedan vivir. Dios sale un día y otro día a nuestro encuentro. Él trata de que encontremos el camino que nos lleva a la vida eterna. No todos encuentran ese camino. La Biblia dice que ancho es el camino que lleva a la perdición. Es un camino lleno de atractivos, de cosas bonitas. Tu carne se siente atraída por ese camino. Pero la Biblia dice que estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que lo hallan. Si tú lo hallaste, eres bienaventurado, dichoso tú. Y si no lo hallaste, pues Dios sigue buscándote, sigue mostrándote el camino a través de su palabra. Voy a hacer una oración y nos vamos a despedir cantando una alabanza. Vamos a orar, y si estás de acuerdo con las palabras que vamos a decir al Señor, dices amén. Amén significa estoy de acuerdo.
lo reafirmo, lo confirmo y me identifico. Pues vamos a orar. Señor, gracias por un nuevo día, gracias por estar así juntos. Sabemos que estamos en tu presencia, porque lo que estamos haciendo no es algo humano, no estamos aquí transmitiendo ideas de hombres, sino que estamos predicando tu palabra. Estamos manifestando lo que sentimos a través de nuestra alabanza. Estamos disfrutando de tener comunión unos con otros, podernos ver, saludar, bendecirnos en tu nombre. Señor, sabemos que la vida no es fácil. Hay temporadas en las que parece que todo va bien, pero antes o después los problemas siempre surgen. Este cuerpo se desgasta y la enfermedad nos azota. Los problemas nos rodean y las perspectivas de futuro siempre pueden ser inciertas en lo negativo. Pero Señor, sabemos que este es un mundo, esta es una humanidad que vive bajo ese drama, el drama del pecado y de todo lo malo que produce en el ser humano. Pero tú no eres ajeno a nuestros problemas. Tú nos has visitado, tú nos visitas, tú vienes a nosotros y de una forma y otra nos hablas, solo que no siempre hemos sabido escuchar tu voz. Hoy nos has vuelto a hablar a través de tu palabra, una palabra viva y eficaz, dinámica. Ayúdanos a entender tus palabras, a escuchar lo que nos dices. Ayúdanos a saber caminar en rectitud, en ese camino sin desviarnos a derecha ni a izquierda. Háblanos, Señor, cada día, habla a nuestro corazón, a nuestra mente, para que nuestra mente y nuestro corazón estén controlados por la paz que viene de ti, el gozo que viene de ti, la plenitud de vida que Cristo quiere provocar en nosotros. Te pido una bendición especial sobre mis hermanos, los que están aquí, los que están en directo por internet, todos aquellos que escuchen este mensaje. Bendícelos, Padre. Dales sabiduría. Ayúdalos a entender las palabras de tu voz y danos la fortaleza. Ayúdanos para ser esforzados y no conformarnos en lo negativo que surge en nuestro pensamiento. Ayúdanos a levantarnos y tomar tu mano y dejar que tú nos conduzcas a esa vida abundante. Gracias porque Jesús murió por nosotros y a través de la fe podemos encontrar esa vida, ese camino. Quedamos en tus manos, Señor, agradecidos. Bendecimos tu nombre y te alabamos a ti. Y todo lo hacemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.